¿Autosabotaje? En este momento creo que nuestro secreto arruinó nuestro futuro y que no hay vuelta atrás. O quién sabe, quizá nunca tuvimos uno. Estábamos decididas a decirles la verdad, pero no así. Jamás lo habríamos hecho así. Teníamos planes y esto no estaba dentro de ellos. Y quizás ya no tenemos nada. Quizás esa foto sea lo último que se vea de nosotras. Pero Emi, no es tu culpa, es la mía. Me prometí tantas veces que yo sí sería capaz de reprogramar tu seguridad, que yo sí podría hacer que asimilaras que el amor no es una amenaza, que yo sí podría comprobarte que naciste con capacidad de amar. Me prometí y te prometí tantas cosas que terminamos por creerlas. Hoy me duele mucho escribir esto porque mi vida la quiero contigo. Me dijiste que estabas estropeada y que necesitabas un arreglo, que estabas cansada de ser un obstáculo para ti misma, que ya no querías convertirte más en tu principal impedimento cuando se trata de salir de tu zona de confort emocional. Discúlpame tú a mí. Yo pensé que podía arreglar tus miedos. Yo pensé que podría amarte de tal forma que no quisieras huir. Yo pensé que era la cura. Ahora lo sé, fui demasiado ambiciosa. Pero pensé, te lo juro, que pensé que podía. Yo no te hubiera prometido algo tan grande si hubiera dudado por un segundo de lo que fuimos, de lo que éramos y de lo que no sé si seguimos siendo. Me enamoré y me enamoré tanto que a veces miro a las personas a mi alrededor y les hago el favor de desearles que algún día puedan sentir lo que siento yo contigo. Y te enamoraste tanto que creíste mis promesas. Me han roto el corazón antes, pero no me ha importado darte los pedazos para que los reconstruyas a tu antojo. En tu caso, me diste el tuyo, pero parece que no puedes evitar quitármelo de mis manos y con los ojos llorando porque no lo quieres romper tu propio corazón en pedacitos. Sé que no fuiste tú, quien hizo lo que hizo. Sospecho de tu miedo, el miedo que siempre te ha obligado a cometer autosabotaje. Sé que si mi sospecha es real, no lo hizo para lastimarme, fue para lastimarte a ti. El problema es que no calculó y el daño colateral fue el que nos lastimó a ambas. Qué impotencia ser testigo de ese mecanismo de defensa cuando te aleja del amor pensando que así te hará y harás menos daño. Qué impotencia saber que esta mañana éramos todo y que ahorita no podemos ser. Quiero despertar y que esta parte de nuestra historia no haya sucedido nunca. Quiero que no haya sido tú. No pudiste haber sido tú. Lo que fuimos. La vuelta al tiempo en un solo día. Si la escritura de mi ensayo no me hubiera dejado tan agotada, escribiría un cuento sobre mi día. El cuento tendría una estructura clásica: inicio, nudo y desenlace, y sería una mezcla entre suspenso, por los momentos tensionantes que convierten el estómago y el alma en un nudo, y de ciencia ficción, porque la protagonista, yo, sería una viajera en el tiempo que primero va al pasado y después al futuro. La historia iría más o menos así. Inicio. Estoy en mi casa sentada en el comedor con mi hermanita y mi papá. Es temprano, muy temprano, y desayunamos. Mientras le sirvo a Lana un plato de cereal y me hago un té inglés con leche y azúcar, como le gustaba a mamá, mi papá comienza a hablar sobre lo importantes que son la universidad, las buenas notas y las clases. En fin, sermonea sobre el futuro y cómo el estudio es la manera más probable de alcanzarlo. Parece que nos habla a las dos, pero sé que se dirige a mí. Está preocupado por mi desempeño académico y yo también debería estarlo. Le cuento, por decirle cualquier cosa, que tengo que ver un clásico del cine para poder escribir mi último ensayo para la clase de cine y literatura. Parece que ha atrapado al anzuelo. Deja el sermón, sonríe y me recomienda un teatro al que solía ir con mi mamá cuando eran novios. Asiento con la cabeza y le respondo frases genéricas. Claro que sí, visitar el cine, lo prometo. Él parece feliz y puedo concentrarme en lo que realmente me importa: que Alana se coma hasta la última cucharada del desayuno. Nudo. 40 minutos más tarde me bajo del taxi y llego al teatro del que me habló mi papá. Me doy cuenta de que viajé en el tiempo. Aquí empieza la ciencia ficción. Parece que estoy en los años 70. El edificio es inmenso y sus paredes grises, con grafitis que parecen cicatrices viejas. Un letrero, grande y luminoso,
Con letras negras y brillantes dice Casablanca. Voy hasta la taquilla y solo hay otra persona esperando, una chica muy alta y bien vestida. El vendedor se demora un buen rato en atendernos y cuando por fin nos da nuestros boletos, entramos a la sala. Los asientos de terciopelo rojo parecen manchas de sangre bajo la luz de la proyección. Empieza el suspenso. Solo estamos ella y yo. El resto, una multitud de asientos vacíos en medio de la semioscuridad que muerde el espacio. Ella se sienta al fondo, yo un poco más adelante, casi en la mitad. Justo antes de que empiece la película, después de los cortos, hay una falla eléctrica en el teatro y nos quedamos completamente a oscuras. Siento terror por la repentina oscuridad total y por perderme la película que necesitaba para escribir mi último ensayo del semestre, hasta que empieza a brillar una luz. Era ella 6 filas atrás de la mía, alumbrando el espacio con la linterna del celular. Desenlace. Entre risitas de complicidad salimos del teatro, pero las sonrisas se me acaban cuando veo que no tengo cómo devolverme para mi casa. La chica se da cuenta y se ofrece a llevarme en su carro con chofer. Cuando nos recogen, le cuento que si no veo Casablanca ese mismo día, perderé mi primer semestre de universidad. Ella me dice que, coincidencialmente, tiene el DVD de la película en su casa, que si quiero me lo puede prestar. Cambiamos de ruta. Primera parada, su casa y entrega del DVD. Cuando llegamos a donde vive, me doy cuenta de que viajé otra vez en el tiempo, esta vez al futuro. Su casa parece sacada de una revista de arquitectura de épocas más avanzadas. La chica se baja del carro, entra a su vivienda futurista, recoge el DVD, me lo entrega y nos despedimos. Segunda parada, mi casa. El chofer me trae, veo la película con mi hermana, escribo mi ensayo en tiempo récord. Fin. Nota 1. El cuento real tendría muchos más detalles que este, que es solo un borrador. Nota 2. La verdad, no tengo ni idea de cómo se llama la chica que conocí hoy en el teatro, pero estoy casi segura de que su nombre empieza por D, o al menos eso creo haber visto en los mensajes que le llegaban a su celular. Nota 3. D, vamos a llamarla así, no soltó el celular ni un segundo, y me recordó lo horrible y maleducado que es ese hábito. Es como si yo estuviera con un libro en la mano en todas partes y no fuera capaz de soltarlo y no dejara nunca de leer. ¿Qué tal que yo leyera en la mesa, en el cine y en clase mientras habla el profesor? Eso no estaría bien visto por nadie, y no estaría bien visto por mi mamá, que siempre me regañaba por vivir leyendo, en vez de socializar. Nota 4. Aunque no me gustó que estuviera pegada siempre al celular, le agradezco que haya sido tan generosa. Poca gente es tan amable con alguien que acaba de conocer, y gracias a ella pude cumplirle la promesa a mi papá. Le dije a D que cuando quiera puede ir al café librería en el que trabajo por un macchiato de cortesía. Nota 5. Ahora que recuerdo, nunca le dije cómo se llama el café. Qué estupidez. Debí haberle dicho, te invito a un macchiato de cortesía en Moca, el café librería en donde trabajo y en donde además es posible tomar libros prestados como en las bibliotecas públicas. ¿Qué más da? Me quedaré con el DVD. Nota 6. Me gustó mucho Casablanca, y a mi hermanita también. Creo que le sirvió para distraerse y se comió la mitad de las crispetas. Hoy, casi 3 años después de haber escrito por primera vez sobre ella en mi diario, me doy cuenta de que dejé por fuera del relato los detalles imprescindibles. Y aunque valoro los detalles por encima de cualquier otra cosa, algo característico de mí, entiendo que es normal. Los diarios no son algo que uno escribe pensando en el futuro. Son, más bien, un registro de las preocupaciones que uno tiene en el presente, en el ahora. Y en ese entonces, yo estaba muy preocupada por 1. No perder el semestre, y no lo perdí. 2. La alimentación de Alana, que había perdido el apetito después de la muerte de mamá. Y 3. La escritura de cuentos, que desde ese día empecé a perfeccionar, influenciada por las historias de Raymond Carver y Cortázar. Además, usaba mi diario para contarme a mí misma la historia de mi propia vida. Ahora lo uso para contar la historia de nosotras.
El día en que nos conocimos fue más o menos así. Era miércoles y la película empezaba a las 11 de la mañana en el teatro más viejo de toda la ciudad. Llegué 10 minutos tarde y la vi parada enfrente de la taquilla. Estaba en uno de esos ordenadores de fila, 2 lazos recubiertos de terciopelo rojo, mirando su celular. Me paré detrás de ella y nos convertimos en el principio y el fin de la fila más corta del mundo. O todos habían entrado o nadie más iba a entrar. Tenía susto de que la película ya hubiera comenzado porque sabía lo que eso significaba para mi semestre, una tragedia. Ella, en esos momentos, era simplemente ella, era mucho más alta que yo y sus aretes largos y brillantes llamaron mi atención. ¿Ves a alguien ahí?, le pregunté, impaciente y sin saludar, movida por la angustia de haber llegado tarde. No, me respondió, señalando con el dedo un letrero café oscuro pegado en la esquina superior del vidrio y que decía en letra casi ilegible: «Estoy en el baño, ya regreso». Las dos nos reímos. «Perdón», respondí, «es que no traje mis gafas y no alcanzo a leer bien de lejos. ¿Estarán demorados?». Según la información de la página web del teatro, no había proyección de películas clásicas después de la función de matiné. Esta era mi última oportunidad de ver Casablanca, y no quería perderme el principio de la película. «¿Qué diablos es una matiné?», le pregunté a mi papá esa mañana, mientras hablábamos de mis entregas pendientes para la universidad. Y fue así, a regañadientes, y mientras le servía una taza de cereal a mi hermanita, que conocí la historia del primer beso que se dieron mis papás. Tenían más o menos mi edad, y en vez de irse al colegio, se iban a la matiné a ver una película. El nombre clave que le daban a lo que en realidad era darse unos besos a escondidas de todos. Y aquí aprovecho para hacer una confesión que no hice en mi diario. Mientras mi papá me contaba su historia, no podía evitar imaginarme que los que estaban dándose besos en el teatro vacío éramos Luca y yo. Luego hablaré más sobre él. «¿Por qué no averiguamos?», me dijo mi papá con una emoción que solo despiertan los recuerdos que hemos dado por perdidos. «Es posible que todavía exista el teatro». «¿Ir a un teatro en la mañana?», respondí tras una risa irónica. «Tú sabes que nunca voy al cine. Prefiero bajar las películas y verlas en casa, pa». Aunque ambas cosas eran ciertas, preferí ocultarle que, 1, no había encontrado la película en internet, y 2, que si no entregaba el ensayo Casablanca y la novela romántica antes de la medianoche de ese día, iba a perder mi primer semestre de universidad. Pero como sabía que mi papá no se iba a parar de la mesa hasta que yo le asegurara que iba a ir a su dichoso teatro, no tuve más remedio que prometérselo. Después de la muerte de mi mamá, me convertí en una experta para incumplir promesas. Ese defecto se convirtió en una costumbre. Así lo quisiera, y la verdad era que no lo quería. No podía cambiar mi actitud, ni me esforzaba por ser más sociable, ni les daba prioridad a las cosas académicas. «¿Me lo prometes?», era la pregunta favorita de mi papá, como si con ella se aferrara a la posibilidad de que yo un día fuera otra vez merecedora de su confianza. Como cuando por fin, tras muchos esfuerzos y notas mediocres, pude graduarme del colegio, y él trató de convencerme para que estudiara literatura. Lo logró, confiada de que mi pasión por los libros sería más fuerte que mi tristeza. Estaba equivocado como siempre respecto a mí. En ese punto de mi vida yo seguía convencida de que nada nunca sería más grande que mi depresión. Y a pesar de mi gusto por la lectura y la escritura, era irresponsable con todo lo relacionado con mi carrera. Pero esa mañana, después de la historia de los besos y el discurso sobre la matiné, decidí hacer un esfuerzo